En primer lugar, entendemos el mito como un relato cosmogónico que hace parte de cada cultura y que cada cultura ha tenido la necesidad de tenerlo y de pasar como de generación en generación a través de la tradición oral. Este mito representa la verdad cosmogónica y siempre tiene un final abierto. Sí, como un final abierto que deja siempre a las personas la posibilidad de crear algo más, como deja la posibilidad de las personas de quitarle el aburrimiento que puede tener la realidad, como le da la posibilidad a las personas de inventar, de volverlo, como de empoderarse y darle, como personalizar la historia y seguir transformando a medida que pasa el tiempo sin dejarla olvidar. Es más que todo como el mito, una especie como de discurso nuevo que se empieza a implementar en el que se trata principalmente de transmitir una verdad. De pronto no una verdad absoluta, pero sí como una base de una verdad. Y entonces ahí empieza la implementación como de la razón como tal y llega la parte del mitos, la fe y el logos, que es un poco lo que encamina como la característica propia del mito. Entonces, por ejemplo, el mitos es toda esa parte como de conocimiento, de pensamiento, de raciocinio. El logos es como la forma de transmitir todo ese pensamiento y la fe es la verdad, que al fin de cuentas es lo que el mito trata de como implementar. Entonces es más que todo como eso, una respuesta entonces a un problema que se va desencadenando por el uso de las palabras y la palabra empieza a tener como una especie de impacto mucho más importante porque la transmisión oral empieza a tener una especie de como de impacto en la gente. Entonces ahí es donde empieza como un poco a identificarse el mito como una especie de cultura. Lo que me parece pues como súper interesante es como una cultura se puede caracterizar por el mito, como que el mito, así sea una historia, como que, bueno, así sea simplemente una historia, termina siendo un aspecto súper importante de la cultura porque es algo que todos los individuos como comparten y es algo que todos los individuos pueden como, como participar. Y otra cosa que quería comentar es que me parece súper curioso como el mito es la verdad, pero al mismo tiempo no la es. Como, o sea, el mito se usa para transmitir la verdad, pero al mismo tiempo es algo muy relativo que cada persona puede cambiar y que cada persona tiene la libertad de fantasear con eso, crear una nueva versión de. Y digamos, está la otra parte que son los dogmas, que eso sí es algo que es la verdad absoluta. Y el hecho de que sea verdad absoluta es súper contradictorio a lo que uno esperaría, porque la verdad absoluta es considerado como algo pues no tan chévere, algo como lleno de aburrimiento, algo que la gente puede ser como volverse súper fanática con el dogma, porque es algo simplemente de verdad y no tiene la posibilidad de como inventar y pues, sí, inventar y transformarlo. Y todo esto como que se empieza a resumir en el hecho de que, bueno, el mito tiene un propósito y parte de ese es obviamente generar como un recuerdo, pero una lucha constante contra el olvido. Entonces empieza como una especie de, sí, de batalla, por así decirlo, contra el hecho de que la gente olvide las cosas, implementando una verdad a medias, pero con el fin de que la gente tenga así como una transmisión oral, Como pero una trascendencia. sí, una trascendencia y una especie como de impacto ya cultural y como, sí, una especie así de eso. Y entonces, Como lo que conforma la cultura de cada pueblo, de cada grupo. sí empieza como a generar una identidad cultural. Vamos a hablar de cómo algunos grupos como que toman los elementos de la naturaleza, que es muy común que cada grupo como que le atribuya al sol, a la luna y al agua Como, aspectos cosmogónicos. como todas las diferentes culturas siempre terminan, o sea, hablando de los mitos de los mismos aspectos, como que siempre terminan explicando la vida con las mismas cosas de la naturaleza. O sea, así cada mito sea tan independiente como sea tan independiente la cultura, igualmente todos se parecen entre sí. Ajá, y todos parten de la naturaleza. Ajá. Es como algo muy en común de todos. Igual como la necesidad de cada civilización de crear algo divino, algo espiritual. O sea, como que realmente es una necesidad del ser humano atribuirle a las cosas una divinidad. Si no, o sea, no sería un ser humano, al fin y al cabo, ¿no? Sí, ¿no? Como, Es como una idealización de... como la necesidad de fantasear un poquito. Lo divino, como que siempre el ser humano es espiritual, siempre. Pero lo raro es que como que
nos han dado cuenta que pues obviamente no concluye ninguno de los mitos porque siempre hay uno que lo continúa, ¿cierto? Como una especie de Siempre hay como un continuación. final abierto. Pero es increíble cómo cada mito trata de cómo representar una realidad que no es real, Pero que ellos toman como real. que ellos toman como real. Entonces es como un conjunto de hechos y sucesos que ellos agrupan y dicen como listo, esto es una realidad, pero a fin de cuentas no cuenta algo como... Pero es porque nosotros sabemos que es la realidad. Pero para esas civilizaciones, esos grupos como que no tienen la verdad absoluta, la verdad científica, esa verdad de, no sé, tradicional, de la naturaleza, es para ellos verdad. Exacto, lo que una realidad externa. me parece como súper interesante es que, Y al bueno, fin y al para ellos cabo- es verdad y saben que la verdad varía porque saben que, digamos, entre diferentes personas pueden tener una diferente versión del mito, pero están perfectamente bien con eso, como que sigue siendo la verdad, así sepa que tiene variaciones. Y yo creo que todo se resume en el hecho de que a partir de toda esa transmisión oral que existe, es posible hoy en día interpretar y darle como empezar a diferenciar qué es real y qué es ficción, por así decirlo. Y eso permite como hoy por hoy darse cuenta que es un mito, algo que prácticamente hoy por hoy no es algo factible.